el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Jorge, quien va a compartir la primera sesión. Jorge, si quieres presentarte brevemente y de ahí seguimos. Yo creo que tal vez a la mayoría les conozco, pero pues respondo al nombre de Jorge Texidor. Soy pastor en la Iglesia Presbiteriana El Redentor en la ciudad de Oviedo, Florida. Oviedo está al norte de Orlando. Y de acuerdo a los últimos reportajes que tenemos, pues la Florida es de los lugares más caros para vivir en los Estados Unidos. Así que ya no es el estado donde la gente se retira. Pero buenas tardes tengan todos. De verdad que es grato estar acá entre tanta gente linda. Bueno, y también soy papá, esposo. Estoy en el proceso del nido vacío, manejándolo seriamente. Jamás pensé, trasciende lo que dicen los libros. Y bueno, pues también de profesión psicólogo clínico. Sí. ¿Comienzo? Adelante. Bueno, pues comenzamos, porque a eso fue a lo que vinimos. Ahora, ¿dónde es que busco y dónde encuentro? Aquí. Tengo tal vez un PowerPoint ahí, unos slides que quiero compartir con ustedes para que nos dé un poquito de guía sobre el diálogo que vamos a tener. Y de lo que vamos a hablar un poco es de abogacía y proclamación, la proclamación del evangelio para la salvación de la humanidad. Ese es el primero de los fines de la iglesia, desde los fundamentos. Y bueno, pues de eso a eso vinimos. Me ha tocado a mí. Es una de las líneas del himno Enviado soy de Dios. Y bueno, pues a mí es quien me ha tocado hablar del tema de la proclamación, no porque sea el mejor predicador, no porque sea el más elocuente, no es porque sea el que mejor elabora una pieza homilética, simplemente me tocó porque todavía no sé por qué me tocó. Alguien habrá pensado en mi nombre, alguien lo sugirió, otra le creyó y a fin de cuentas, pues yo debo entender que fue Dios el que quiso que estuviera aquí con ustedes. Así que me da muchísima alegría por el trabajo que está haciendo el caucus y el trabajo que hace obviamente la oficina capitaneada por nuestra hermana Rosa. Vinculado al tema de la predicación, creo que mucho antes de los 16 años tuve la oportunidad tal vez de predicar en mi iglesia, como pues lo puede hacer tal vez algún niño, alguna niña en alguna congregación donde se le da la oportunidad de desarrollarse en esa calidad. Ya más a los 16, pues tuve mucha más exposición y participé en distintos lugares, distintos eventos. Les puedo decir que ahora en verano, que cumplo 25 años de pastorado, creo que todavía me sigue generando lo que me generaba desde el primer día. Me genera una cantidad de estrés que usted no puede ni pensar, al punto que pues me daña el estómago todos los domingos, y eso yo pensaba que con el tiempo se me iba a quitar, no se me ha quitado. Yo creo que ha incrementado, y pienso que tiene que ver con un asunto de lo que uno le adjudica a lo que está haciendo, el asunto de lo que uno piensa, ¿verdad? Que es la responsabilidad que se tiene y es el compromiso que uno asume a la hora de estar frente a un público, a una audiencia, a un grupo de personas, a hermanos y hermanas. Así que me parece que cada vez que lo hago, lo asumo, ¿verdad? Con mucha seriedad. Creo que en todo este tiempo no he subido nunca al púlpito sin mi sermón. Tal vez en algún momento hace un bosquejo, pero hoy día pues lo escribo hasta los amenes y los gloria a Dios. Y creo que es parte de la seriedad con la que uno asume lo que uno tiene que hacer y a lo que Dios llama a uno. Por lo tanto, cuando hablo de predicación, pues hablo de un trabajo serio, y el desarrollo de un sermón que no se da horas previas al evento, sino que conlleva todo un trabajo de una semana, lecturas y demás. Junto a eso, ¿verdad? Quisiera, ¿verdad?, decirles que el trabajo de
de preparar un sermón, pues que toma evidentemente horas y que muchas veces la audiencia no entiende cuánto tiempo toma hacerlo. Hay textos que son más agradables que otros. Hay textos incomodísimos que uno no quisiera ni predicarlos, pero uno lo asume, obviamente, porque uno debe predicar lo que a uno le gusta. Entonces, pues hay que predicarlo, ¿verdad? Hay que predicar todo. Y más aquellos, pues, que seguimos el calendario litúrgico, pues que sentimos de alguna manera el desafío de entrarle a los textos que usualmente uno no predicaría. Últimamente he tomado, desde que empecé en esta iglesia donde estoy sirviendo, hace ya 4 años, preparo el sermón los viernes de manera diligente para poder sentir que disfruto algo el sábado en familia. Creo que algo que siempre ha sido constante es que nunca he subestimado la audiencia que tengo delante de mí. En mi primera iglesia, la primera iglesia que me tocó pastorear, habían 2 personas. Ahí fue que empecé. Eran 2 personas nada más. Y desde que empecé, ya más bien, ¿verdad? Términos de la pastoral, nunca he subestimado la audiencia que tengo frente a mí, no por la preparación escolar que tenga la audiencia, sino porque la gente se merece un respeto. Y evidentemente la elaboración de un sermón lleva consigo el respeto a la audiencia que te va a escuchar. Entonces yo creo que el gran desafío que tienen los predicadores y las predicadoras es decir cosas tal vez nuevas o cosas diferentes o acercamientos distintos al texto, cuando el texto es manejado por la gente de la vida de la iglesia de años. Hay gente que lleva en la iglesia mucho más tiempo que lo que podemos llevar nosotros. Así que, y ese yo creo que es uno de los desafíos. Por otro lado, creo que es importante, ¿verdad? Por lo menos desde mi perspectiva, que el sermón o la predicación trascienda el púlpito y que obviamente pues trascienda el púlpito con la vida misma, porque yo creo que cuando se habla de proclamación no se habla solamente del sermón como tal, de la predicación como tal y lo que uno entrega en el púlpito. A mí me parece que hay sermón que se predica con el testimonio, con la vida misma. ¿Bien? Así que cuando yo tuve el primer acercamiento que tuve, ¿verdad? Como alguien que viene de otra denominación, el primer acercamiento que tuve a los fines de la iglesia, yo le voy a ser franco, yo quedé enamorado de los fines de la iglesia. A mí me parece que los fines de la iglesia es un fundamento que debe de asumirlo cada denominación, porque para mí es la mejor definición de la misión de la iglesia. Yo creo que es un mapa de trabajo hacia dónde dirigimos la vida y el trabajo de la iglesia. Y a mí me permite dar o tener una mejor comprensión de los proyectos en los cuales se ha invertido tiempo y recursos. Me explico. Cada vez que a mí me genera muchísimo orgullo, cada vez que puedo decirle a alguien, pues mire, pues la misión de la iglesia no es la iglesia local nada más, es mucho más que eso. Es por eso que estamos insertados en la educación, es por eso que estamos insertados en la salud, y usted puede encontrar hospitales presbiterianos, escuelas presbiterianas, centros de cuidado de ancianos, proyectos de consejería. Es un sinfín de posibilidades las que tenemos. Y yo creo que, ¿verdad?, los fines de la iglesia nos capacitan para poder explicitar un poco a la gente el asunto de dónde es que está la iglesia, que la iglesia no es solamente lo que tiene que ver con santuario. Así que a mí me encanta ¿verdad? Y desde que descubrí al inicio los fines de la iglesia, pues quedé prendado. Pero a mí me toca solamente uno de esos fines de la iglesia y otras personas muy capaces, más capaces que yo, van a poder compartir los otros 5 fines de la iglesia. ¿Sí? Así que el primero es la proclamación, ¿verdad? Y es la proclamación del evangelio. Yo quiero, ¿verdad?, en el diálogo ser bastante, y obviamente voy a ser bien honesto en cómo yo lo veo. Para mí la proclamación del evangelio es el evangelio. No es el entretenimiento, es la proclamación de la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios humano se encarnó. La buena noticia es que fue a la cruz por el pecado nuestro. La buena noticia es que resucitó y lo celebramos recientemente y lo celebramos cada domingo que tenemos nuestras experiencias de servicio.
La buena noticia es que nos acompaña. La buena noticia es que su Espíritu está con nosotros y con nosotras. La buena noticia, el Evangelio, la buena noticia es que nos sigue dando nuevas oportunidades cuando usted y yo hemos fracasado en el discipulado, como le pasó a Pedro el domingo pasado. Bien, y nos vuelve a llamar, ¿verdad? Y nos recluta para la pesca. Y más que a la pesca, nos recluta ahora y reclutó a Pedro para ser más que pescador de hombres, ahora lo recluta para ser pastor de ovejas, para el cuidado del rebaño. Así que la proclamación tiene que tener evangelio, ¿verdad? Tiene que tener buena noticia. Y es para la salvación, no es para el entretenimiento de las masas, no es para el entretenimiento de la gente. Es hablar del evangelio para la salvación de la humanidad. O sea, y la humanidad es todos y todas. Así que de Dios es la gracia. Usted y yo predicamos el evangelio y el Señor alcanza a quien desea alcanzar con su gracia. Así que hay muchas definiciones que usted puede encontrar sobre proclamación, sobre homilética, sobre predicación. Posiblemente nos inclinaríamos a buscar las definiciones de Cecilio Arrastía o mirar las de Orlando Costa o la de Smith o otros tantos más. Yo simplemente, ¿verdad?, quisiera plantearles cuál es, ¿verdad?, mi definición de lo que es proclamación. Yo creo que es comunicar y anunciar la palabra de Dios empáticamente, y eso lo pueden hasta subrayar, para satisfacer necesidades humanas y posibilitar la transformación de vida dentro del reino. Para mí, eso es proclamar, ¿verdad? Eso es predicar, eso es compartir la palabra con la gente. No hay duda alguna de que el uso del sermón o la predicación es importante. Es importante en nuestros contextos de iglesia y no desde ahora. Es la centralidad del protestantismo, obviamente, nos ha llevado a afirmar que el centro del culto protestante es la proclamación, es la predicación. Ese es el punto medular, es el pic de nuestra liturgia, de nuestro servicio, de nuestro culto de adoración. Y es bueno señalar esto porque no es el cántico. La centralidad no está en el cántico, la centralidad no está en ningún otro elemento que pueda tener la liturgia, la centralidad está en la proclamación de la palabra. Y lo menciono porque en la catolicidad el pic está, el momento más importante está en la celebración de la Eucaristía. Y eso es un gran contraste entre la catolicidad, ¿verdad?, romana particularmente, y nuestra mirada. Para nosotros el pic está en la proclamación, mientras para ellos está en la Eucaristía. Y no solamente en la Eucaristía, sino en el partimiento del pan. Así que el sermón es central. El logo nuestro es maravilloso porque tiene justamente en el centro, ¿verdad?, la Biblia, y nos invita también a mirar la proclamación como un elemento vital. Y es tan importante que es parte de nuestras funciones, aquellos que estamos en la pastoral, o aunque usted no está en la pastoral, esa es la función que usted tiene, porque fue el llamado que Dios nos hizo a todos y todas como iglesia a proclamar la buena noticia. Y es tan importante que cuando hay un proceso de búsqueda pastoral en una congregación, al candidato o la candidata, por lo que lo evalúan es por el sermón. Lo cual yo creo que es bastante limitante porque no todo, ¿verdad? No todo el que se para o el que está llamado es el mejor de los predicadores, pero es uno de los elementos a considerar, que se considera fuera de las reuniones que se puedan tener y los diálogos con el candidato o la candidata. El sermón es importante. Por lo tanto, perdón, me parece a mí, discúlpenme, creo que estoy hablando bien rápido, ¿verdad? Voy como, dicen en el campo donde yo me crié, voy como puerco robado. Así que me parece que el sermón es vital y es una de nuestras funciones, posiblemente la pastoral más importante. La gente nos juzga como buenos pastores o malos pastores o pastoras por el sermón, cosa que bueno, creo yo que es un poquito injusto, ¿no? Porque uno tiene sus días buenos y también hay que reconocer que tiene sus días malos en el púlpito. Cuando hablamos de la proclamación, a mí me parece que la proclamación tiene que estar centrada en Jesús y en el reino. La realidad es que cuando usted y yo estamos frente a una audiencia y tenemos que predicar, pues la vida del sermón
gira en torno a la proclamación del evangelio, de la noticia de Jesús y del reino. Entonces yo creo que uno proclama también, además de con el sermón, se proclama con la vida. Y tenemos que hacer posible que el evangelio se encarne en nosotros y en nosotras y que vaya mucho más allá del púlpito y que vaya a la acción. ¿A qué me refiero con esto? Es que el sermón no es la pieza que se presenta desde el púlpito, porque el sermón tiene que estar en el pueblo y con el pueblo. Creo que en mi vida pastoral uno de los momentos que más aprecio fue estar en Vieques, en la lucha por sacar a la Marina de ese municipio y descubrir que allí también con la presencia estábamos predicando. Así que es la pastoral del camino, es la proclamación en el día a día con la gente y la proclamación es para el pueblo, la proclamación es para las gradas. Hay muchas personas que asumen la predicación y soy un crítico de ello y pueden discursar de una manera maravillosa, pero hablan para las gradas, no hablan para el pueblo no lo entendió. Es como aquella anciana que al final del sermón le puede decir al pastor, estuvo muy bonito, pero yo no lo entendí, ¿verdad? O la gente dice, qué lindo predica mi pastor. Sí, pero ¿qué dijo? No sé lo que dijo, no lo logro entender. Yo tuve una experiencia en una de las iglesias que pastoreé, donde tenía una hermana que no no leía, no escribía, pero doña Moncha se sabía la Biblia y recitaba los salmos perfectamente. Así que me parece que trasciende el asunto de la escolaridad, ¿verdad? Y me parece a mí que uno tiene que tomar conciencia de que uno le habla al pueblo y le tiene que hablar en el lenguaje del pueblo. Yo no estoy diciendo ¿verdad? Que uno no pueda traer elementos nuevos importantes para que la gente sea educada y aprenda sobre distintos asuntos, pero no es el espacio para yo discursar de manera bonita. Una vez yo escuché a un compañero, tal vez lo dijo en son de broma, él decía que él predicaba de los 4 domingos, 3 sermones eran para el pueblo y 1 era para él y que la gente lo entendiera, porque era un asunto de manejar textos y frases, un lenguaje muy profesional, muy académico, para que la gente al final dijera, wow, qué mucho sabe mi pastor. Así que me parece que la proclamación es para el pueblo. No podemos olvidar que no le predicamos a los escaños, le estamos predicando a personas que deben y que necesitan escuchar esa buena noticia. Así que debe ser de una manera comprensible, que la gente lo entienda y el contexto es vital. Por eso es que la audiencia es importante, porque tenemos audiencia que es la que está interna, el pueblo y sus vivencias. La proclamación entonces tiene que estar vista desde ahí, desde qué está viviendo la gente nuestra, qué está significando nuestra gente, cuáles son sus luchas, cuáles son sus experiencias duras y difíciles y cómo la buena noticia en la proclamación puede ser buena y puede ser noticia a la misma vez. Por otro lado, pues cuando uno predica tiene una población que es externa y es la del pueblo y sus luchas. Es por eso que cantidad de cristianos, cristianas, pastores, pastoras, hermanos y hermanas, ancianos, estamos en eventos importantes donde hay una manifestación, una lucha sobre algún derecho. Caminamos con los maestros, las maestras, caminamos con los trabajadores y caminamos en el día a día de la gente. Y esa es la audiencia nuestra, esa es la proclamación nuestra, está presente allí en el quehacer de la vida, con aquel que sufre, con aquella que sufre. Así que yo me imagino que uno le predica, y esto es importante, aunque es obvio, uno le predica a la gente que está presente. Pero en el desafío que tenemos ahora con el asunto de lo virtual, descubrimos que le predicamos a la gente que no está presente físicamente. Le estamos predicando a un pueblo virtual. En mi experiencia a raíz de la pandemia, hay familias que se conectan de Colombia, de Venezuela,
están conectados todos los domingos. No los he conocido personalmente nunca, pero todos los domingos se conectan y dicen que yo soy su pastor, pero y no los conozco. ¿Bien? Así que hay una gente que llega allí a buscar alimento, a buscar una palabra de fe, de esperanza, pero hay también un pueblo que se conecta de manera virtual. Con eso tengo mis luchas, no, ¿verdad? Tengo mis luchas con relación a los que pudieran llegar y no llegan y evitan el hacer comunidad de fe. Pero obviamente el que vive en otro país pues no va a ir todos los domingos a llegar hasta la iglesia de uno. Así que es vital entender ese asunto. Por otro lado, si hablamos de proclamación, lo que estoy planteando es que la proclamación tiene que ser contextualizada. Si hablamos de abogacía, ¿se siente usted cómodo o no con el concepto? De lo que estamos hablando de defensa, de lo que estamos hablando es que la proclamación invita a la denuncia y que desde la proclamación, desde el púlpito, desde el sermón, desde el ejercicio homilético, usted y yo tenemos que asumir algunas posiciones y algunas posiciones no son muy simpáticas para toda la audiencia, no son muy cómodas para la gente, porque cada cual tiene su historia. Pero si algo nos sirve para justificar lo que decimos y por qué lo articulamos, es el asunto del profetismo. El púlpito, la predicación, la proclamación, tiene que dar cuenta de tener una voz profética en medio de estos tiempos. No el profetismo como el agorero que predice el futuro, sino el profetismo serio que se practicaba, que se vivía en los tiempos bíblicos, donde prácticamente eran sociólogos de la religión, por decirlo de alguna manera, y conocían el corazón de Dios y podían, o por lo menos podían pensar por dónde era que iba la cosa. Claro, eso era así hasta que pues descubrimos a Jonás, que es un buen ejemplo de ese mismo tema. Así que me parece que tenemos delante de nosotros la posibilidad de que cada vez que alimentamos el pueblo, cada vez que asumimos el púlpito, la predicación, nuestros sermones estén cargados y que tengan elementos presentes de hacerle defensa a los que no tienen voz, de denunciar, ¿verdad? De asumir posiciones respecto a temas importantes que estamos viviendo en sociedad. De lo contrario, pues entonces estamos predicando para las gradas o simplemente estamos hablándole bonito al oído de la gente. No sé si me entienden. Ahora bien, yo pienso que hay un problema, aun cuando sabemos todo esto y aun cuando sabemos que debe ser el sermón y que debe ser cristocéntrico y todos esos elementos, me parece que hay un problema de base y es que en nuestras congregaciones en ocasiones, no digo todas, pero en muchas congregaciones hay resistencia a que uno hable o asuma posiciones o maneje temas sociales. Por ejemplo, de racismo, inmigración, explotación sexual, trata humana. Hay algunas personas que les cuesta entender que esos temas deben ser tratados desde el púlpito. Entonces hay una resistencia en mucha gente. En otros y en otras hay resentimiento y un resentimiento por imprudencias. Y permítame ser un poquito más claro. Alguno o alguna, con el mejor deseo del mundo, atropelló a una congregación imponiendo su mirada, sus criterios sobre algún tema en particular y eso creó resentimiento en la gente. Cada vez que usted se va a acercar a hablar de un tema y el tema que usted trae fue traído por alguna otra persona no de la mejor manera y de manera imprudente, pues hay resistencia en esas personas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen a alguien y dicen, bueno, si es fulano el que va a hablar, ya yo sé qué va a decir. Es predecible lo que fulano va a traer. ¿Por qué? Porque es el tema que siempre maneja, es el tema que siempre trata. Así que me parece que parte del problema que tenemos cuando tocamos temas que tienen que ver con asuntos sociales, viene también con ese resentimiento, esa experiencia previa de dolor por alguien que
que de manera poco sabia manejó un tema y a la gente entonces le prende todos los botones cada vez que escuchan algunas palabras o algunas frases. Yo recuerdo, esto no lo iba a mencionar, pero me vino a la mente. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo le titulé al sermón que prediqué "Arriba los de abajo". Y me pareció genial el título del sermón. Genial, genial por demás. Claro, al final del culto, un hermano se me acercó, un hermano que Carmen conoce, de por allá de Bayamón, se me acercó y me dijo: oiga, pastor, el sermón estuvo bueno, pero ese título era el título de un discurso que predicó. Un discurso que dijo Rubén Berrío, presidente del Partido Independentista de Puerto Rico, en alguna ocasión. Y se tituló el discurso "Arriba los de abajo". Entonces, y esa persona era de derecha. Así que interesante, ¿verdad? Hay en él, pues posiblemente no escuchó ni el sermón, porque nada más con el título le prendió otros botones y tal vez le afectó. Así que hay ocasiones que con la mejor de las intenciones uno puede decir algo que no necesariamente agrada a la gente, pero uno también sabe que la voz del profeta no es para agradar a las masas, es para generar diálogo. Hay cosas que nos van a generar incomodidad y el discurso de Jesús genera incomodidad total, porque eso de poner la otra mejilla no es nada fácil. Eso de perdamar a los enemigos no es nada fácil. Eso de sentarte con el que te traiciona, para nada fácil. Así que, por otro lado, ¿verdad? Me parece a mí que parte del problema que tenemos con este asunto de la proclamación es que en mucha gente hay lo que llamo yo una espiritualización del espíritu. La gente piensa y cree que la vida del espíritu es solamente el asunto que tiene que ver con la oración, con la lectura de la Biblia, y espiritualizan tanto la experiencia de adoración, la experiencia de iglesia, que quieren andar en las nubes, ¿verdad? Levitando, flotando. Entonces, por otro lado, el que vive en eso, pues anda en una enajenación de lo que fue el protestantismo en sus inicios, donde hubo denuncia, donde se levantó la voz, y hoy tenemos y somos iglesia gracias a que no estuvimos enajenados, sino que todo lo contrario, fuimos y tuvimos una voz militante, y esa voz militante es la que se debe de preservar en este tiempo todavía. Así que la invitación no es a espiritualizar la fe ni espiritualizar la vida del espíritu, y no es que uno no crea en la vida del espíritu, creemos en ello, por supuesto, pero no la espiritualizamos o la ponemos en un nivel en donde, ¿verdad? Esa dicotomía que se presenta entre el cuerpo es lo malo, el espíritu es lo bueno. Así que esto se da, y uno sabe que se da porque lamentablemente hay un reduccionismo evangélico, y el mundo evangélico ha establecido mucho la pauta de qué es lo que o cómo debe verse un protestante, un evangélico, un no católico, cómo es que debemos vivir la fe nuestra. Entonces, como ha establecido, ha marcado la pauta han reducido a simples experiencias, a veces puramente conductuales o visuales, lo que tiene que ver con la profundidad de vivir el evangelio. Entonces, eso es parte del problema, y yo creo que hay un elemento adicional, y es que en ocasiones hay insensibilidad, ¿verdad? Hay insensibilización del contexto en el que se predica. Yo creo que nunca debemos de subestimar la población a la que le predicamos, la gente a la que le compartimos, ni ser insensibles ante la lucha, ante los dolores que tienen. Yo creo que tenemos que conocer bien nuestra audiencia, y en la proclamación tener cuidado, ¿verdad? De qué frases uno utiliza, cómo uno hace los acercamientos, porque le pueden disparar, pueden ser detonantes para muchos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que no conocemos sus historias previas. Así que me parece a mí que parte del problema que tenemos con la resistencia, con que algunas personas no se abren o no quieren escuchar el tema particular de asuntos sociales que tienen
importancia y que son actuales, tiene que ver mucho con estos elementos que le planteo aquí. Pueden ser otros más, pero estos fueron los que a mí se me ocurrieron. Entonces, yo creo que debemos llegar, ¿verdad?, a una relectura de la escritura para poder descubrir la esencia de lo que nosotros y nosotras proclamamos. Mateo, por lo menos, es bien claro y nos recuerda: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Así que el maestro habla de manera contundente. Jesús no se esconde para hablar y habla de manera certera. Así que Jesús tiene una voz de denuncia. Es por eso que nosotros hablamos de abogacía, es por eso que hablamos de defensa de derechos humanos. Jesús tiene una voz de denuncia y lo vimos ahí. Y es una voz de denuncia contra el aparato religioso. Así que si usted y yo nos levantamos en contra del aparato religioso y denunciamos, pues estamos haciendo el ministerio de Jesús. Pero también tiene una voz de denuncia del aparato político. En alguna ocasión Jesús, no recuerdo a quién fue que le llamó zorro. No sé si no fue a uno de esos políticos de esa época. Pero también Jesús, además de tener una voz de denuncia, tiene una voz en favor de las mujeres, en favor de la niñez, de los extranjeros, de los oprimidos, en favor de los enfermos y las enfermas. O sea, ese es nuestro modelo. Desde ahí es que usted y yo predicamos. Y esa es la figura a la cual seguimos, y es desde el modelo de Jesús en que nosotros debemos anhelar, deseamos predicar y proclamar la palabra. Quiero compartir otro texto, y este texto es bien conocido, evidentemente, el Mateo 25. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que me parece que es vital retomar el contexto. Y nuestras voces son importantes. Y yo creo que debemos afirmar en el día de hoy que nuestras voces son hispanas, que nuestras voces son protestantes, con la carga que eso conlleva. Que no es lo mismo que ser evangélico, que no es lo mismo que ser católico romano o católico ortodoxo griego, lo que fuera. Nuestras voces son protestantes, son voces reformadas, que eso es totalmente distinto al discurso arminiano que más prevalece. Nuestras voces son las voces de las minorías, pero me parece que es importante también que entendamos que nuestras voces son voces colonizadas y que en ocasiones eso está tan metido en nuestro DNA que tenemos que ser exorcizados también porque el cómo pensamos, el cómo articulamos, muchas veces lo articulamos desde ahí, desde una mirada en ocasiones de desprecio hacia lo nuestro. Así que me parece que si retomamos el contexto, tenemos que entender que denunciar es evangelio también. Denunciar es buena noticia. Y es buena noticia para el que está oprimido,
y escucha que alguien le toma en consideración. O sea, nos tenemos que ubicar en contra de la injusticia y el púlpito, la proclamación nos debe llevar a eso, a asumirnos como en contra de la injusticia. Y tenemos que caminar con los que son agraviados y agraviadas y testificar contra los poderosos. No podemos tener una voz en mute como están ustedes aquí ahora. Tenemos que tener una voz no silenciada. Tenemos que tener una voz que haga ruido y que sea un ruido, ¿verdad? Persistente. Sobre la proclamación, me parece a mí que debe ser relevante y debe ser pertinente a la comunidad donde se sirve. Yo no puedo hablarle a mis hermanos y hacer una campaña para prepararnos para la nevada que vamos a tener en diciembre si yo vivo en la Florida, ¿verdad? Ni comprar palas o industria, máquinas para remover la nieve si estoy en la Florida. Así que hay temas que nos atañen mucho más por el contexto nuestro. Hay temas que son más relevantes por la realidad de nuestros congregantes. En el caso de los que estamos, ¿verdad?, en la Florida, donde tenemos muchas más personas que vienen de Puerto Rico, tal vez los temas de inmigración se manejan un poco diferente a la experiencia que están teniendo hermanos en otras partes de la nación. Yo creo que mientras se predica, y esto es un gran problema que se tiene, que mientras se predica el más allá, no hay duda de que vivimos en el más acá. Entonces, ¿de qué sirve el más allá fuera del tema de la esperanza? Cuando yo no sé vivir en el más acá. Así que me parece, hermanos, hermanas, que la gente nuestra va a creer más cuando somos el evangelio encarnado. No recuerdo quién fue el que lo dijo, sé que es católico, que dijo en alguna ocasión que usted y yo seamos el evangelio que la gente lee. Así que me parece que la gente nuestra va a creer mucho más cuando la palabra dicha por nuestra boca va acompañada de la vivencia del día a día. El pueblo va a imitar, ¿verdad?, cuando nosotros modelamos con la vida. Aquí hay una lista de causas por las cuales podemos hacer abogacía, podemos denunciar, podemos hablar. Hablamos sobre asuntos de inmigración, de racismo, explotación, discriminación, derechos humanos, igualdad por género, violencia, ecología, hambre, trata humana, justicia laboral, salud mental, abuso sexual y otros tantos temas más que deben de estar presentes, obviamente, en algún momento dentro de nuestras proclamaciones. Pero la comunicación del sermón va a requerir de algunos elementos que yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la comunicación del sermón requiere firmeza de carácter. Usted tiene que ser de una sola pieza, tiene que ser una persona, ¿verdad?, que goce de integridad sobre el tema sobre el cual usted va a discursar. Debe tener consistencia conductual, ¿verdad? Que usted crea lo que usted proclama y que la gente vea que usted vive lo que usted proclama. Por lo tanto, eso nos lleva a tener un buen testimonio público y a sobreponernos a la resistencia. Esto es vital porque usted tiene control sobre lo que usted proclama, no sobre cómo la gente asimila lo que usted proclama. Y en la audiencia podemos tener, obviamente, resistencia. Y hay gente que tiene resistencia por asuntos puramente ideológicos. Hay gente que tiene resistencia por asuntos políticos también, por experiencias previas que ha vivido. Hay cantidad de gente que usted y yo conocemos que están fuera de la iglesia y han utilizado como excusa algún elemento que se predicó en alguna ocasión desde un púlpito. Y por esa razón utilizaron eso para quedarse al margen. Hay resistencia por asuntos de estereotipos. La lucha de nuestras hermanas predicadoras, pastoras, lo viven al día de hoy, todos los días. Hay resistencia por ignorancia y porque hay sesgos en el asunto de la fe también. Yo quiero compartir, y yo creo que ya debo ir y voy terminando, algunas estrategias contra la resistencia. Me parece que la mejor manera de hacer una resistencia efectiva ante la que usted pueda tener cuando está proclamando,
yo pienso que la mejor estrategia es uno aferrarse a lo que uno maneja, a lo que uno conoce y que es desde donde usted y yo predicamos, que son las narrativas bíblicas. Así que el tema que uno quiera tratar o como uno quiera acercarse al tema que uno se quiera acercar en términos de temas sociales, uno debe hacerlo con una claridad desde la narrativa bíblica. Y eso requiere que usted haga una buena exégesis. O sea, la gente podrá entrar en debate, en discusión sobre lo que sea, pero cuando usted le explica el texto y lo explica bien, la gente obviamente lo comprende, la gente va a sentir mucha satisfacción cuando se le enseña y se le enseña correctamente. Por lo tanto, me parece que para la resistencia que puedan tener la audiencia cuando hablamos de temas y hacemos abogacía, yo creo que hay que aferrarse a las narrativas bíblicas que tenemos bastante. Quiere usted hablar de la explotación sexual o lo que sea, use el texto de Tamar. Y hay cantidad de textos para hablar de distintos temas. Por otro lado, me parece que para la resistencia, nada mejor que el cuento. Mire, los cuentos estimulan memorias. Hay ocasiones que la gente se recuerda del sermón de la cotorra que usted predicó, pero no recuerdan de qué era el sermón. Usted predicó, usted fue el que vino aquí a predicar, que predicó de la cotorra. Yo ni me acuerdo del tema de la cotorra, ni me acuerdo del sermón, pero la gente recuerda la cotorra. Así que el cuento estimula memoria. Además de que los cuentos son seductores, nos enganchamos muy fácilmente en el cuento. Y yo creo que nada mejor para tocar temas incómodos y difíciles dentro de la iglesia o hacer abogacía que los testimonios. Si vamos a hablar de inmigración, vamos a invitar a un hermano que ha cruzado este país, que ha llegado aquí y cómo llegó, y que sea él el que nos diga, que sea el que nos ilustre, que nos hable desde su testimonio. ¿Por qué? Porque entonces, si la persona, obviamente, el pueblo la ha validado, es parte de la comunidad de fe, eso ayuda a la identificación. Nos vamos a identificar con él o con ella. ¿Por qué? Porque no me está hablando desde la grada, ¿verdad? Me está hablando desde la vida, desde la vivencia particular. Además que los testimonios aportan mucho a lo que tiene que ver con la credibilidad. Por último, me parece que como estrategia, la presencia en la vida de la gente es vital. Me refiero a que uno, en este caso, ¿verdad? Como pastor o como pastora, si tú estás en el corazón de la gente tiene apertura a escuchar incluso temas en los cuales ellos pueden disienten o pueden pensar diferente. Si premia el amor, ¿verdad? Si el respeto está presente, si usted conoce a esa persona, si usted se ha sentado con esa persona, aunque la persona piense distinto a usted, por lo menos te va a escuchar, te va a respetar. Y hay cantidad de gente que te va a decir, yo no creo como usted, pero yo respeto el que usted crea, lo que usted cree, y respeto la militancia suya en ese particular. Así que eso va a generar apertura a la escucha, por supuesto. Hay unos riesgos y no quiero, ¿verdad?, dejarlos fuera. Y vamos a ser honestos. En esto de la proclamación hay predicadores y predicadores. Y hay un riesgo bien grande que muchas personas tienen, es la política partidista. Cuando usted está proclamando, usted no es del partido X o Y, usted está proclamando el evangelio, ¿verdad? Es la buena noticia. Así que un riesgo es caer en políticas partidistas. Y de eso debemos tener mucho cuidado porque usted no quiere que la adjudiquen y que le pongan ese sello. El otro asunto que me parece que es un riesgo en el tema de abogacía y proclamación es la sobresaturación de un tema. Hay gente que viene y es con el mismo tema, que viene, entonces la gente dice, ahí viene este con la misma machaca. Ahí viene este a decir lo mismo que siempre dice, el mismo tema del cual siempre nos habla. Y en ocasiones incluso, pues, hay personas que tienen expertise en algunos temas, pero es bien difícil que a usted le adjudique un solo tema y que nadie piense que usted es capaz de hablar o de reflexionar sobre otras cosas. Así que hay que tener mucho cuidado de no caer en el mismo tema todo el tiempo, porque llega el punto en que la gente deja de escuchar. Y un riesgo que es claro es la descontextualización.
Usted le habla, usted le predica a los hermanos que tiene delante y ahora los que tiene también en el internet. No podemos ser insensibles, porque evidentemente, como ahorita les dije, hay algunas personas que algunos temas les generan, son detonantes y algunas experiencias desagradables, pues les pueden afectar. Y lo sabemos todos y todas. El asumir el papel de proclamar de manera seria, uno sabe que uno tiene un alto precio a pagar. Cuando usted no le quiere predicar al oído para endulzarle el oído a la gente, usted sabe que usted tiene un alto precio a pagar y que van a decir de ti lo que quieran decir, pero no importa, mucho más dijeron del maestro. Así que el reino, hermanos y hermanas, entre nosotros está, de nosotros es y es para todos y para todas. Una nota final y con ello cierro. Si la proclamación no anuncia y denuncia, no es cristocéntrica. Si no aboga por los marginados y marginadas y levanta la voz por quienes sufren injusticia, para mí no es evangelio. Si no es contextual, es entretenimiento disociativo. Y ya la gente de este tiempo, yo creo que está llegando el punto de que están cansados del entretenimiento, y la gente seria, me refiero, porque lo más que encuentran por ahí es entretenimiento eclesiástico. Entonces, bueno, yo me he visto de pastor, no me he visto de payaso. Así que si no es contextual, es entretenimiento. Les dije al principio, ¿verdad? Me ha tocado a mí y le hice referencia al himno Enviado soy de Dios. Lo rescato para cerrar. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. No le toca a los ángeles, nos toca a nosotros y a nosotras. Que Dios les bendiga. Gracias por el ratito. Gracias, Jorge. Sí, exacto. Sí. Gracias. Es un tiempo en el que podemos compartir preguntas. Hay algunas aquí en el chat, hay varios comentarios. Una de ellas dice, ¿cómo debe ser la proclamación externa y la interna? ¿Cuál es la teología a considerar en ambas? Bueno, yo contesto yo. Sí. Ajá. Bueno, yo no creo que sea muy diferente la interna y la externa. Yo creo que tiene que existir coherencia entre ambas, ¿no? Lo único que la interna es la que usted proclama para los fieles que tiene delante, y la externa es la que se hace en el camino con la gente. Usted no va a estar en una marcha en contra de un asunto racial o un asunto laboral, de justicia a algún sector trabajador. Usted no está predicando, proclamando, porque usted se paró allí a predicar en una esquina, cual pastor evangélico. Usted está en la militancia, usted está en el camino, apoyando a esta gente. La mejor palabra que se dice ahí es la que no se dice. Pero esa es para mí la predicación externa de aquel y aquella predicador, predicadora que vive con la gente. Gracias, gracias, Jorge. Hay una pregunta más en el chat que dice, ¿qué significa el discurso arminiano que más prevalece? ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Brevemente. Wow, bueno, pues tendríamos que, ¿verdad?, remitirnos a asuntos de teología. Bueno, nosotros somos reformados, creemos en la elección, creemos en que Dios nos ha predestinado desde el principio del mundo, y hay gente que en torno a la salvación, pues no cree que ellos pueden hacer algo para ganarse la salvación, y esos son los arminianos, esa gente. Sí. Tenemos a Luz Aide que está levantando su mano. Luz Aide, si quieres. Sí, gracias. Esa es reformada. Me encantó esto, pero hay algo que tocaste, Jorge, que a mí siempre me ha preocupado mucho, y es en relación a subestimar la audiencia. Y yo quisiera
la pregunta va dirigida a cómo está relacionado el subestimar la audiencia con la resistencia a que se trate ciertos temas. Y no solamente resistencia de parte de la congregación o del pueblo que va a escuchar, sino resistencia de parte del que lo va a traer, del que se supone o de la que se supone que lo traiga. Ok, entendí al principio, al final no lo comprendí. Ok, la resistencia puede venir de ambos lados. Sí. Tanto de quien vaya a proclamar como de la audiencia. Yo personalmente he vivido o me he sentido que la audiencia donde estoy compartiendo es una audiencia que está siendo subestimada porque la proclamación que estamos recibiendo de la palabra, pues como que no está temperada al hoy, a la hora. Así que veo la resistencia lo mismo de un lado que de otro en algunas ocasiones. Sí, y cómo eso lo relacionamos desde la perspectiva del que proclama o de la que proclama a subestimar la audiencia. Es triste que alguien que proclama tenga resistencia a validar la audiencia que tiene. Ahí tiene un gran problema, porque tú le hablas al corazón de la gente que tienes delante. ¿Ves? Eso es un gran problema. Y hay cantidad de personas que pueden subestimar la audiencia por asuntos educativos, de escolaridad, ¿verdad? Por un lado, esa persona tiene, ¿verdad?, un problema serio en términos de no abrirse a ser comprendido o comprendida. Para mí, a mí me costaría muchísimo pensar que yo bajo del púlpito y que mi audiencia no me entendió. A mí me daría vergüenza, me sentiría altamente frustrado en pensar que yo fui allí y que la gente no agarró nada de lo que dije. Debe ser frustrante. Igual, hay gente que tiene resistencia en la audiencia por distintas razones. Yo pienso que el camino está en lo que mencioné en algún momento, en uno conocer el corazón de la gente. O sea, si tú asumes el papel de que eres la persona que proclama, tú conoces tu gente, tú sabes, claro, a menos que te inviten a una iglesia a predicar, la cual no es tu iglesia regular, pero uno tiene que tener bonding, tiene que tener un enlace, un enganche con la gente, con el pueblo. Y sí, hay resistencia de las dos partes. Hay personas que no quieren bajar del discurso que bonito, dominical, de la retórica, porque se escucha bonito, bajar a hablarle de manera sencilla a la gente de a pie. Y yo creo que todos los escenarios hay escenarios para todo. Si usted quiere discursar bonito, usted va a la academia, pero si usted quiere que el pueblo lo comprenda, hable de manera simple y sencilla. Hablar de manera simple y sencilla no es que usted no tenga profundidad. Se puede, digo, un buen maestro, ¿no? Habla cosas complejas de manera sencilla. Yo creo que hay que estar el desafío del que quiere darse a entender. Y Tamara comenta, a mí me enseñaron que predicara una palabra de desafío y de confort. Ni solo una palabra de desafío, ni solo una palabra de consuelo. También está Marisa, que dice, recuerdo muchas conversaciones en el seminario en donde se insinuaba o se decía que la congregación no estaba lista para escuchar ciertas cosas, pero creo que es la pastoral docente a quien le toca ir preparando a la gente para escuchar y no pasar juicio sobre lo que puede escuchar o no. Esta es mi sexta iglesia y yo he sido, bueno, no puedo decir que he sido el mismo desde el primer día, porque obviamente no he sido santo, ¿no? ¿Verdad? He ido cambiando, ¿no? Pero sí he compartido lo que aprendí, sí he compartido en lo que me formé, sí he compartido cosas serias y complejas del texto bíblico, con amor, con respeto, con cariño,
invitando a la gente a que mire otras posibilidades. Al día de hoy no le sigo diciendo a la gente que de Jonás y el pez, podemos hablar de eso como metáfora y hablar del asunto de manera compleja sobre lo que es esa metáfora o la alegoría y demás. Pero yo creo que es una falta, ¿verdad?, de respeto a la denominación incluso que te pagó por formarte y a la gente que te llamó. Y si la expectativa es seguir haciendo lo mismo o seguir diciendo lo mismo que dicen los del discurso dominante, estamos perdiendo el tiempo. Porque eso lo van a escuchar en todas partes. Diga usted algo distinto a lo que está diciendo la gente. Claro, ¿verdad? Propio, que con sentido, en contexto. Gracias. Mirna, ¿tienes una pregunta? Casi contestó esto que estuvo dialogando ahora, porque mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado, verdad? Ese mensaje cuando comenzó con los, no sé si 10 años, no sé cuántos más. Escuché recientemente, lo escuché a él predicando recientemente, un mensaje, bueno, en buen puertorriqueño, exquisito, porque aquí estamos en Almería, exquisito, ¿verdad? Pues me gustaría saber cómo ha cambiado, ¿verdad? Bien brevemente, pero cómo ha cambiado ese mensaje de cuando él comenzó y ahora mismo, hasta me atrevo a decir, hasta de distintos puntos de vista, ¿verdad? Que nos pueden cambiar en el camino. Sí, sí. Yo creo que, como todo, ¿verdad? Como cuando uno es más joven y uno está, tiene otras experiencias, evidentemente, pues, antes tal vez las referencias a asuntos familiares, pues no tenía que ver con el asunto posiblemente de madre, hijo, padre, hijo. Ahora, pues tal vez eso está más cercano a uno, pues entonces esos temas son más comunes. Pero sí ha cambiado incluso la mirada a los textos. Uno va dándose la oportunidad y los textos van cobrando otros matices. Y eso es lo lindo de la palabra, ¿verdad?, que uno puede predicar incluso un texto que ya ha predicado previamente y descubrir algo nuevo. Tan simple como lo que les voy a compartir. No lo leí en ningún comentario, no lo leí en ningún sitio. El domingo yo realicé que al que llamaron a ser pescador de hombres, ahora le dan un segundo oficio. Lo llaman a ser pastor, a Pedro. Le dan una segunda oportunidad y lo vuelven a llamar. Claro, en los comentarios bíblicos pues te hace referencia, sí, a que ¿verdad?, Juan lo ubica otra vez en el mismo lugar, en la pesca. Igual que al principio, lo sacan de la pesca. Pero la conclusión de que le cambian el oficio, pues eso me llegó por inspiración o lo que fuera, y no lo había mirado anteriormente de esa manera. Así que va cambiando y yo creo, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios sigue estando en el proceso de la elaboración del sermón. Que les confieso, el Espíritu está ahí, pero en ocasiones como que se tarda más que algunas semanas se tarda más que en otras. Algunas semanas no te llega ni la pista, y tienes que invertir más tiempo. Pero de que ha cambiado porque uno va cambiando y las experiencias que se van viviendo pues son diferentes. Pero debe de cambiar. Tiene que ser así. Incluso imagínese usted decir lo mismo. Hubo un momento en la pandemia que tenía 3 cultos dominicales. Ya en el tercer culto, ya yo no quería escuchar al predicador y era yo mismo. Pues, así que tiene que cambiar el sermón, tiene que cambiar. Y cambia conforme va uno madurando. Willy y Carmen, he visto su mano, pero quiero dar espacio a Jennifer. Jennifer, ¿puedes comentar un poquito más? Jennifer, la cantante de rap. Ahí está. Qué terrible. ¿Quieres que te lo rapee ahora mismo? Yo te lo rapeo. Ay, eso estuvo bueno. No. Don't you believe it? Don't you believe it? Don't you believe it? English muffin. No, mi pregunta es que siempre estamos en esto de predicar y nutrir a la congregación, pero también de exponer las cosas que están ocurriendo en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, en nuestro mundo.
Y entonces muchas veces cuando exponemos las realidades, siempre algunas veces, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, los que tenemos ese papel, ese rol, y también podría decir también ese espacio que es tan importante de llevar la palabra, nos tildan de que estamos siempre hablando de justicia social, somos muy políticos, de que siempre estamos en lo mismo de traer los problemas que están en el mundo, de denunciar lo que está pasando, que ya no quieren escuchar más de eso, que ellos quieren sentirse renovados y confortados. Entonces, relacionado con eso, mi ejemplo a seguir es Jesucristo. Entonces, a veces uno se cuestiona, yo en particular, cómo uno va a balancear, porque en sí yo entiendo que también es importante, pero de esa manera también estamos nutriendo a la comunidad. Entonces, a veces nos cortan o nos quieren cortar los brazos y las piernas y todo, porque esas personas, los que los estamos sirviendo, quieren estar ciegos de lo que está pasando en el mundo. Sí, esa gente quiere la pastillita. Estamos en un mundo en que todo lo resolvemos con medicación. Y hay cantidad de gente en nuestras congregaciones que quieren que la experiencia cultica, la liturgia, la adoración dominical sea sedativa, sea una pastillita que me desconecte, que me saque de la realidad, que me disocie de la realidad para yo sentirme en paz. Es decir, el culto, el servicio estuvo bien bueno hoy, yo me siento flotando. Pero es que tú no vas a flotar. O sea, no es para flotar. A lo que tú vas a la experiencia de adoración, tú vas a entregar, tú vas a adorar, tú vas a rendir. Si Dios en su gracia te regala algo, pues amén, porque ya te regaló antes de tú ir allí. Así que, pero yo creo que la clave está en lo que menciona, es el balance. Yo creo que los temas no pueden ser forzados. Los temas tienen que surgir de la experiencia con el pueblo y deben ser relevantes a lo que está viviendo nuestra gente. Y con permiso de algún feligrés, algún miembro de la iglesia, uno puede rescatar algún asunto, es decir, el hermano fulano está viviendo tal o cual situación y ese puede ser el pie forzado para tú entrar a un tema, ¿verdad? Que tú quieras tocar. Pero no pueden ser forzados. Entonces, pues el desafío siempre va a estar ahí. La gente va a querer el sedativo y usted lo quiere mantener despierto porque usted necesita que esté en el acá, no esté en el allá. Gracias. Para petición popular, la pastillita. Ya no quiero seguir sufriendo. Yo no quiero saber lo que está pasando en mi mundo. Yo lo que quiero es una pastillita para mis ojos. Y la denuncia de Jesucristo donde queda. Jesucristo es mi ejemplo. Jesucristo es mi presente y futuro. Porque Jesús es el conciliador del mundo. Muy bien, muy bien. Yo creo que tú te estás preparando para una segunda carrera, porque la pastoral se pone difícil. La pastoral se pone difícil a veces, ¿sabes? Carmen, tu pregunta. Y bueno, yo puse en el chat, varias cosas, pero puse una, Karl Barth decía, predica con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. ¿Qué tú haces, los predicadores, predicadoras, cuando algunos de los iglesias nos dicen, yo vengo a la iglesia a buscar a Dios. No quiero saber nada de lo que pasa allá afuera, para eso pongo el televisor. Es más o menos lo que ha presentado Jennifer, pero eso es algo constante que tenemos en nuestra iglesia. Esa disociación de lo que es iglesia, estar aquí dentro, y lo que está afuera no me interesa. Es un reto. ¿Cómo tú le contestarías
con tu conocimiento de psicología No, y con tu conocimiento pastoral, si le contesta el psicólogo, pierde un miembro de iglesia. ¿cómo le contestaría a esa interrogante que hace la gente? Que te señalan. Pasa que yo no sé si a mí me ha pasado alguna vez, pero yo creo que yo soy bastante prudente en no atosigarle los temas a la gente, ni en que la gente me ponga el sello de algún tema en particular. Como ya a priori yo sé que eso es una posibilidad en la audiencia, uno tiene que ser sabio en cómo uno maneja algunos temas, y que esté balanceado, ¿verdad? Puede ser que el tema a tratar sea parte del sermón, pero que no sea todo el sermón, ¿ves? Que sea un elemento dentro. Entonces yo creo que uno de a poquito es mejor, es más llevadero, a que ellos pongan el freno y que tengan resistencia total y no quieran escucharte. Tiene mucho que ver con la prudencia y la sabiduría en el que proclama. No hay mucho más. Porque yo sé lo que la gente dice, yo lo he visto, yo lo he escuchado, yo he observado a algunas personas. Yo me incomodaría que ir dominicalmente a encontrar el mismo tema, el mismo asunto a tratar. Igual que los textos bíblicos no son excusas, no se usan de excusa para tocar un tema o el otro. Y yo creo que para evitar que alguien me adjudique eso, yo siempre he seguido el calendario litúrgico. Porque yo prediqué no por encargo, yo predico lo que está ahí porque era el que le tocaba para el día de hoy. Así que no lo dije por ti, no prediqué este asunto por ti. Es simplemente porque como he tenido la disciplina de seguir la sugerencia, pues ese era el que había para hoy. No sé si si está claro, pero por ahí creo que va la cosa. Y Marisa también está haciendo una contribución, Marisa. Dice, quizás hay que seguir redefiniendo lo que es espiritualidad, más allá de las necesidades individuales. Sí. José Manuel también dice, Juan en el capítulo 6, la respuesta de Jesús a los discípulos que se quejaron de su proclamación. ¿También ustedes se quieren ir? Se vayan. Ahí le contestó, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida. ¿Viste? Jennifer no es la única que canta. Canta mejor que Bad Bunny. Willy, tu pregunta. Doctor, por favor, que eso de Willy. No, pues, buenas tardes, reverendo doctor Jorge Texidor. Yo estoy de acuerdo con usted en que sí fue Dios quien lo escogió para traer el primer fin de la iglesia, la proclamación del evangelio para la salvación de la humanidad. En mi opinión, usted hizo un trabajo perfecto y eso se le atribuye al Espíritu Santo en mí. Creo que explicó muy bien, entendí unas cuantas cosas que yo en la práctica la hago después del sermón. Y quiero recordarme que una vez fui invitado a una iglesia en el condado de Queens para predicar y prediqué de la justicia social y es una iglesia conservadora. Y cuando estaba haciendo el sermón tuve el miedo, pero claramente como humano. Entonces me armo de valentía, en segunda de Timoteo 1:7, que no tengo un espíritu de cobardía, sino de valentía, y prediqué de la justicia social. Precisamente eso condujo a un caso que un inmigrante estaba ahí y necesitaba ayuda. Le habían pagado $1,000 en un cheque fraudulento y yo llevé a la compañía rápidamente a la corte. En menos de un mes le pagaron. Y yo dije, esto es buen producto de lo que es la proclamación del evangelio porque se puso en la práctica. Eso fue en el 2016. Ahora el muchacho me llama de España que quiere regresar a Nueva York y yo voy a usar la misma compañía para que se reivindique y ofrecerle que hay un fondo legal que ellos pueden hacer donaciones para pagar el abogado y traerle a esta persona. Vamos a ver cómo Dios maneja eso. Quería compartir eso con ustedes. Amén. Qué bien. Hay un comentario más de Magdalena García o Paula. Si quieres abrir tu micrófono, Magdalena, y comentar un poquito más.
Perdón, gracias, Rosa. No pensaba en lo que comentaba, ¿no? Varios colegas pensaban que es difícil, es bien difícil. Yo sigo el leccionario, trato de ser centrada en mis mensajes, de sensibilizarme con la audiencia, ¿verdad? Pero creo que hay un reto tremendo, ¿no? Para las mujeres en el púlpito, para las minorías, todas las minorías en el púlpito, porque todas las personas no estamos oprimidas por igual. Algunas estamos más oprimidas que otras. Entonces hay una carga vivencial, ¿verdad? Y quizás lo que podemos llevarnos, ¿no? de esta sesión como consejo, ¿no? Por nuestra propia sanidad, por la sanidad de las comunidades, es que necesitamos tener siempre como espacios de apoyo, espacios donde procesar esas heridas, esos ataques que sufrimos, ¿verdad? Traiciones a diario, de modo que no necesariamente eso vaya a parar siempre al púlpito, ¿no? Porque o sea, es indiscutible que vivimos y ministramos en un entorno de agresiones a las mujeres, las minorías y agresiones dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay un cuidado tremendo, ¿no? Personal que hacer para guardar esa línea de que no vayamos a desahogarnos al púlpito y que hayamos procesado suficiente el dolor y la herida y el asunto de justicia, de modo que podamos llevarlo con un enfoque sí de denuncia, pero también de esperanza, ¿verdad? Hay un reto tremendo ahí, así que gracias, muchas gracias. Sí, me parece obviamente importante el asunto ese de no utilizar el púlpito, la proclamación para no ventilar, ¿verdad? Asuntos no resueltos. No es para eso, de eso no se trata. Gracias, Magdalena. Y Marielis también nos está compartiendo en el chat un poco acerca de este balance al tomar en cuenta nuestra audiencia. Marielis, ¿quieres compartirlo abiertamente? Prefiero que lo leas si puedes, Rosa, no, Claro. No hay problema. Gracias. Muy bien, dice, yo siempre estoy pensando en balance, perdón. La justicia social genera trabajo que la gente no quiere asumir, a veces incluyéndonos por cansancio, discrimen, desconocimiento, miedo, etcétera. Muchas veces la congregación también necesita cuidado pastoral a través de la adoración y la predicación. Sí, excelente. Déjame retomar algo ahí que me parece que no se ha mencionado y creo que eso me lo trajo a memoria. Muchas veces las necesidades afectivas o las necesidades de aceptación que pueda tener el que proclama o la que proclama, lo puede llevar también a no asumir temas o acercarse a temas que debería tratar, ¿ves? Porque si usted sabe que va a encontrar resistencia, va a encontrar oposición, y pierdes adeptos, pierdes gente que te va a querer, entonces tienes todos esos fantasmas en la cabeza, también eso limita el que te expreses y que tú obviamente fluyas en la abogacía y en temas que son relevantes. Así que, ¿verdad? Hay que considerarlo también porque muchas veces eso puede ser, se juega en la mente de uno, ¿verdad? Si hablo de tal cosa, me van a querer menos. Entonces, hay cantidad de gente que prefiere evadir temas importantes para sentirse aceptado. Gracias. Pues estamos llegando al tiempo de concluir. Ha sido un tiempo muy rico. Damos gracias a Dios por la forma en que hoy, Jorge, has ministrado a nosotros, has compartido de tu experiencia pastoral en una forma genuina y transparente, y eso resuena fuertemente. Gracias por los desafíos a la relectura de las escrituras desde nuestra tradición reformada, pero desde nuestra tradición reformada protestante, porque de pronto esa es la parte que olvidamos. Gracias por recordarnos que somos presencia en el camino, en el día a día, tanto en forma presencial como en forma digital.
Y de pronto nos quejamos mucho, ¿no? De lo que escuchamos en medios sociales, pero allí están. Y también nosotros podemos levantar esta voz y proclamar este evangelio de gracia, este evangelio de justicia, y seguir los pasos de Jesucristo en ello. Recuperar nuestra voz profética de denuncia y de anuncio. Y en este tiempo en el que en el calendario litúrgico hablamos del reinado de Dios, creo que hoy Jorge ha traído delante de nosotros desafíos y pautas para la predicación como una proclama de la palabra de Dios. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, de verdad que fue bueno. Y lo bueno de ser el primero es que a pesar de que uno paga el precio del estrés, lo bueno es que el primero se van a olvidar pronto porque van a estar ansiosos y deseosos de escuchar a los otros. Así que si dije algo impropio, pues lo van a olvidar rápido. Nada. Gracias. Dios les cuide, de verdad, gracias. Fue bien lindo estar acá entre ustedes. Gracias por su presencia puntual y Dios mediante nos vemos el próximo martes con otro de los grandes fines de la iglesia como marco en la abogacía y la proclamación de la palabra. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Dios les cuide. Hasta pronto. Adiós, gracias. Pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Bendiciones. hasta luego. Dios con ustedes. Bendiciones. Juan, saludos, bendiciones. Saludos. Gracias, Jorge. Jorge, gracias. Saludos. Gracias.